Saludos, bienvenidos una noche más a De Corazón a Corazón, la entrevista. Soy Gilberto Rodríguez y te doy la bienvenida. Esta noche tenemos otra entrevista muy interesante con un mensaje contundente de las cosas que Dios hace con el ser humano, cómo Dios te cambia después de haber vivido una vida en pecado, pues Dios te trae a la libertad y te da vida y vida en abundancia. Y hoy tenemos a nuestro amigo, hermano y pastor Gustavo González. Amén. Gustavo, bienvenido, Dios te bendiga, qué bueno tenerte aquí en el programa. Qué bueno, es una bendición estar contigo aquí, Gilberto. Me he gozado en las entrevistas que has hecho anteriormente. Qué bueno. Un programa muy bonito y orgulloso de poder estar aquí acompañándote hoy y siendo la persona invitada. Así amén, es un placer para mí, es un placer para mí, de verdad, tú lo sabes. Amén, amén. Pues bueno, mis amigos, estamos aquí listos. Quiero decirle que avises a tu familia, a tu hermano, tu tío, tu primo, tu amigo, tu vecino, y le diga que estamos originando a través de Apocalipsis Network TV y radio por el 99.1 FM en Orlando, el 101.3 FM en Caledonia, Wisconsin, Radio Alabanza Viva en el 97.7 FM en Bronson, Florida, Teleluz Radio en el 17 AM en Easton, Pensilvania, Alianza Cristiana of Network en el 87.9 FM y 6.9 en Springfield, Massachusetts. También estamos originando por Cadena Celestial en Uruguay, Argentina, Colombia, México, Chile, Guatemala, Perú. Todo esto a través de cable televisión. Radio Vino Nuevo en Missouri. También estamos originando en Radio Restauración Network en Ponce, Puerto Rico. Y también por 40 plataformas adicionales nos puedes conseguir a través de Roku TV, a través de YouTube, de Facebook, en De Corazón a Corazón, la entrevista, y en Apple TV. Estamos listos para continuar esta entrevista este martes y esperamos, ¿verdad?, que Dios hable a tu vida y traiga refrigerio a la misma. Así que vamos a comenzar a hablar con mi amigo Gustavo, el pastor Gustavo González. Gustavo, ¿dónde estás pastoreando? Pues mira, Dios me ha dado la oportunidad de pastorear hace un año atrás. Me dieron la oportunidad, estoy pastoreando en la iglesia, en la ciudad de Naples. La ciudad de Naples, aquí en el estado de la Florida. Y allí, gracias a Dios, pues Dios está haciendo cosas bonitas. Y yo creo que está haciendo a la iglesia crecer y me está haciendo a mí crecer. Qué bueno, amén. Oye, ¿y dónde se encuentra ubicada la iglesia? Pues se encuentra en la 5480 de la Rattlesnake, Hammock, allí en la ciudad de Naples. Y pues, como te digo, nos estamos gozando. Dios está haciendo cosas muy bonitas y para la gloria y honra del Señor todo lo hacemos. Qué bueno. ¿Tienes algún número de teléfono? Porque sabes que es posible que haya gente que nos esté viendo cerca de Naples o en el mismo Naples que quizás no tienen dónde asistir o están retenidos en las casas o están buscando un lugar donde congregarse. Yo sé que tú les vas a recibir con las puertas abiertas y tus brazos abiertos. Desde allí haga de nuestra iglesia su casa. Si necesita comunicarse conmigo, el pastor Gustavo González, el 239-603-5452, a la orden. Ya saben, mis amigos y hermanos, la iglesia de Naples, el pastor Gustavo González, ahí está el número. Si usted está buscando un lugar en esa área donde congregarse, donde asistir, ahí tiene un lugar excelente para ir a congregarse y buscar a Dios en comunidad. Así que vamos a dar comienzo entonces a la entrevista. Gustavo, me gustaría saber quién fue Gustavo González desde su niñez, su nacimiento, dónde nace, quiénes son sus padres, en qué se desempeñaron, dónde naciste, si tienes hermanos y cómo fue esa niñez de Gustavo. ¿Quién era Gustavo González? Pues mira, Gilberto, Gustavo González nace en la ciudad de Arecibo, Puerto Rico. Todos que conocen el Susonic. Tengo entendido que ya hoy día no hacen pasto en el Susonic. Pero allí nació Gustavo. Mi padre Samuel González, mi madre Evelyn aquí en los Estados Unidos González, pero Lugo allá en Puerto Rico. Y viví en Lares, Puerto Rico. En Lares, Puerto Rico, tengo un hermano mayor
Samuel González III, el tercero. Y tengo entonces una hermana más joven, después que yo tenía la edad de 9 años, nace mi hermana. Ya parece que mi papá y mi mamá habían cerrado la compañía, pero volvieron de repente. Y entonces mi hermana menor pues nace después de tener 9 años, Evian González. Y pues para la gloria y honra del Señor, todos viven aquí en el estado de la Florida hoy día. Pero Gustavo pues se crió en Lares, Puerto Rico, un pueblito pequeño donde casi todos pues se conocían. Y un barrio aún más pequeño, aquellos que conocen de Lares o que son de allá de Lares, pues me crié en un barrio llamado Oaxaca. Oaxaca era básicamente una calle que no tenía salida, terminaba en la finca del alcalde de Lares y lo más bonito y por lo más que se conoce lamentablemente es que para llegar allá pues tenías que pasar por el Pozo Muro de allá de Lares y entonces pues no era la vista más bonita que había, pero allí en aquel barrio pues me crié, compartí con muchos amigos, un barrio muy callado, muy bonito. Y como dije, en un pueblo donde todos se conocían, pues Gustavo y como dije, mi padre que lo conocían por Moy, pues, o Junior Moy, pues todo el mundo sabía quiénes eran los hijos de Junior Moy. Entonces, pues caminábamos al pueblo, corremos bicicleta y lamentablemente, fíjate, a temprana edad, pues mi hermano comenzó a escuchar el heavy metal rock. Y entonces, pues fíjate, por ahí yo creo que empezaron tanto las locuras de mi hermano como un poco de las locuras mías con las patinetas y todo eso en aquel entonces. Y de allí pues sale Gustavo. Mis padres, mi mamá fue trabajadora social en la escuela, lo cual no fue muy favorable para ella porque le llegaban todas las quejas de sus hijos y lamentablemente pues ella tenía que trabajar, ¿verdad?, con los demás muchachos más los de ella y los problemas de los hijos de ella. Mi papá, mi abuelo tenía repostería, era dueño de repostería y entonces pues allí mi papá trabajó por mucho tiempo y además de eso se dedicó a correr la isla también vendiendo ropa, ya que poco a poco él comenzó comprando lo que dicen en Puerto Rico los lotes y daba vueltas por toda la isla, pero poco a poco lograron abrir una compañía de ropa en donde ellos mismos cosían la ropa, compraban las telas y hacían las camisas y algo bien bonito, y se dedicó de correr por toda la isla y vender esa ropa y logré también darme los viajecitos con él de vez en cuando, pero de allí sale Gustavo. Gustavo fue a la Mariano Reyes, escuela elemental, allí en Lares, y ahí mismo también está lo que conocen como el middle school, pero a la edad de 12 años, pues yo estando de lo más bien, y lo más curioso, Gilberto, es que yo lamentablemente me colgué, yo tuve que repetir el 6º grado y entonces me acuerdo que estaba teniendo malas notas en la clase de inglés y entonces un maestro, como conocía a mis padres, pues me llamó una tarde y me dijo: mira, lo que tú vas a hacer es ve a donde la maestra de inglés y dile que tus padres van a tener una pelea bien fuerte porque tú tienes una F y por culpa de eso pues vas a tener que repetir el grado. Y entonces me acuerdo que fui donde la maestra y le dije la misma historia que me dijo el maestro, tratando de ayudarme, ¿no? Y ella dijo: mira, lamentablemente si yo te hago eso no te estoy haciendo un favor, estoy dejando el problema que se ponga peor, entonces yo no puedo hacer eso y lo lamento por tus padres. Y yo me molesté y le dije: mira, ¿sabes qué? A mí qué me importa si el inglés yo nunca lo voy a necesitar. Y menos de un año después, fíjate, mi papá pues decide venir a los Estados Unidos. Y por primera vez caigo yo aquí en la ciudad de Orlando, Florida. Y entonces necesitando el inglés hasta lo máximo. Me acuerdo, ¿verdad? Pues, contando la historia así rapidito, me acuerdo que una vez fui a un pawn shop y estábamos mirando una guitarra, yo y mi hermano.
Y como pues eso de heavy metal, la guitarra, y yo pues vi un poquito inglés, los par de meses que ha ido, ya tú sabes, okay, cuidado. Yes. Mira, imagínate si era un jíbaro de Lares, que cuando nos mudamos, lo más cerca que nos quedaba era un Taco Bell. Y un día después de la escuela yo tenía dinero, pero no sabía qué comprar. Y entré a Taco Bell y dije, bueno, yo no sé qué yo voy a comer aquí. Así que empiezo por el primero que está ahí, lo primero en la lista. Primera opción. Y me tocó un bean burrito. Para ese tiempo yo odiaba las habichuelas. ¿Para qué fue eso? Y dije, a este lugar yo no vuelvo a comer porque aquí lo que venden es porquería. Bueno, perdonando, haciendo la historia corta, la guitarra, cuando yo pregunto cuánto cuesta la guitarra eléctrica, el tipo dice $50. Pero yo con mi poco inglés, miré a mi hermano y dije, chacho, $15. ¿Ves? Confundí 50 con 15. Y entonces mi hermano dice, no, pues si es $15 nos llevamos. Y dije, ah, pues perfecto. Le dije al tipo, ya. Y el tipo comienza a quitarle el precio y a preparar la guitarra para llevárnoslo. Cuando coge la libreta para escribir el recibo y pone $50, que mi hermano ve que era $50, se dio la espalda y me dejó solo. Y yo sin manera de explicar que no me interesaba la guitarra, pero nada, hacer la historia corta, la guitarra se quedó allí, pero esa fue mi juventud, fue mi niñez. Allí, gracias a Dios, pues los Estados Unidos ahora me toca aprender entonces el inglés. ¿Y cómo fue esa transición? Pues fíjate, fue bien difícil porque en donde yo caí en Orlando fue en Pine Hills. Okay. En Pine Hills. Entonces en Pine Hills lamentablemente no había una escuela que tuviera English as a second language. So Gustavo termina en la ciudad de Ocoee, en la escuela en Middle School de Ocoee, en donde lamentablemente había mucho racismo para ese entonces. Y ahí verdaderamente fue una transición bien completamente difícil. bien difícil. ¿Tuviste que pelear? Tuve que pelear, una vez me dieron, como decimos nosotros, una pela. Ya tú sabes, después de la escuela, uno con su noviecita, y de repente llegó un moreno pero grande y se puso bravo. Yo dije, pero vamos para encima. Yo tenía amigos y él con sus amigos también. Y hacer la historia corta, yo solté a mi novia, solté el bulto y pegué a meter mano y me brincaron 3 de ellos, mis amigos echaron a correr. Me dejaron solo. Así que ya tú sabes por lo que todo muchacho pasa. Sí. Así que allí pues me gocé en la ciudad de Ocoee. Terminé allí, tú sabes, y estando allí en esa escuela, comenzando a conocer los amigos, comenzando entonces a hablar en inglés, comenzando a echar nuevamente raíces como muchacho, sí. Tú sabes, a conocer gente. Un ambiente completamente distinto. Exacto. Y pues, a hacer la historia corta, de repente mi tío que vivía en el estado de Ohio, en la ciudad de Lorain, llama a mi papá. Y entonces le da la noticia de que lo encontraron con leucemia. Entonces mi papá era el único que estaba aquí en los Estados Unidos. Y decidimos entonces pues mudarnos para el estado de Ohio. Okay. Para el estado de Ohio, siguiendo, tú sabes, a mi tío. Ayudarlo, apoyarlo. Mi tío le servía al Señor. Me acuerdo, dando un poco para atrás en mi niñez, me acuerdo mi abuela iba a la iglesia de Dios Pentecostal allá en la ciudad de Lares, y me acuerdo de niño haber ido con mi mamá, haberme quedado dormido por las bancas como todo niño, pero mi mamá pues en sí en ese entonces no era cristiana. O sea, tu familia, usted llega a Florida y la familia no es cristiana. Mi familia, por el lado de mi padre, pues mi mamá había visitado la iglesia porque mi abuela insistía, ¿no?, en que visitaran la iglesia. Pero no puedo decir que éramos cristianos. Como niños, me acuerdo de haberme quedado en un summer camp de eso, un par de noches en una iglesia presbiteriana, creo que era allí en Lares. Pero no me consideraba cristiano ni conocía mucho del Señor, pero mi tío era cristiano. Entonces cuando nosotros llegamos,
Me acuerdo de camino, porque obviamente teníamos ya nuestras cositas, estábamos estableciéndonos, hacía como 1 año y medio que ya estábamos en Orlando, y entonces me acuerdo, pues vamos a mudarnos y vamos a llevarnos un par de cosas. O sea, íbamos manejando y se nos rompió el radiador del carro que llevábamos y nos tuvimos que quedar en Georgia. En Georgia, pasé la historia también, que fue en donde por primera vez probamos Popeye Chicken. Okay. Y no sabiendo la diferencia, lo compramos spicy. ¿Para qué fue eso? Son historias que se escuchan jocosas, pero en el momento uno se queda como, ¿y ahora qué vamos a comer? Era lo que teníamos y salió picante. Nosotros no comíamos nada picante. Pero estando, fíjate, se nos rompió el carro, nos tuvimos que quedar en Georgia, no teníamos a más nadie. Y de repente, pues, ante la situación, nos dicen que nos vienen a buscar. ¿Quién nos viene a buscar? No se sabe. Quien nos venía a buscar era el hijo del pastor de la iglesia, ¿okay? Que era mecánico, traía un radiador y traía los hoses por si acaso había que cambiarlo, pero él tampoco le estaba sirviendo al Señor. Okay. Pero él viene a hacer pues el trabajo de caridad, ayudarnos, sí, a arreglar el carro y tratar de por fin, pues, que llegáramos a Ohio. Y él bajó y de lo más bien y todo, y bueno, gracias a Dios llegamos a Ohio. Cuando llegamos a Ohio, pues obviamente nos encontramos con la situación. Ahora me encuentro, no sé inglés, y ahora con un frío, porque entonces tampoco era algo que nunca habíamos experimentado. El estado de la Florida, en Lorraine, cerca de Cleveland. Y aquello era... Y allí todo inglés. Allí entonces pues también, allá estaba un poco más así, más inglés todavía. Pero pues gracias a Dios, como dije, hasta ahora pues todavía ha salido bien, excepto que mi tío pues estaba enfermo. Mi tío que le servía al Señor, y ante la situación de nos mudamos, no tenemos a nadie, no conocemos a nadie, pues ahí mis padres comienzan a visitar la iglesia. Pero yo comienzo a entonces janguear, ¿verdad? Janguear con las personas que comienzo a conocer, tanto en la escuela como mi hermano, sus amigos. Y entre ellos estaba el hijo del pastor. El hijo del pastor. Y conocimos los amigos y comenzamos a janguear. A esa temprana edad, como tenía mi hermano mayor, de 3 años mayor que yo, pues él comenzó a experimentar, ¿verdad? Con la marihuana, los cigarrillos, el alcohol, y entonces ahí pues yo jangueando con ellos, pues comienzo también pues, a fumarme el cigarrillo, la marihuana y a probar todo ese tipo de cosas. Y me acuerdo que allá en Ohio son bien famosos los drive-thrus, que tú vas con el carro y tú pides soda, cerveza, lo que vayas a comprar. Y me acuerdo que con el jangueo conocimos a una señora que trabajaba y ella lamentablemente nos quería mucho, nos quería ayudar, pero nosotros nos aprovechábamos y cuando ella estaba ocupada nos robábamos los cigarrillos, nos robábamos el alcohol y todo ese tipo de cosas. Y entonces pues allí comenzó, tú sabes, más la juventud de Gustavo a experimentar todas esas cosas, a janguear con los muchachos. Lamentablemente en el estado de la Florida también hay muchas pandillas, ¿verdad? El estado de Ohio. Entonces pues comencé también a janguear y a creerme, ¿no? Que yo era un maleante que estaba en las pandillas. Para ese tiempo tenía como, quiero decir, la edad de 12, 13 años. Muy joven, pero acuérdate, entonces mi hermano está en 16, 17. O sea, él está en su edad de janguear con todo eso, yo estoy a una edad más temprana, pero comenzando a experimentar todo eso y a vivir todo eso. Y gracias al Señor nos invitan a la iglesia. Y entonces, pues poco a poco yo comienzo a visitar la iglesia de muchacho joven. Y me acuerdo que comencé a visitar más a menudo y comienzo entonces a conocer la juventud de la iglesia. Por eso es importante, ¿verdad? Yo creo que cuando una iglesia tiene una juventud bonita, que la juventud esté dispuesta a abrirle las puertas a esos jóvenes que llegan, porque no saben con lo que la juventud está bregando, ¿sabes? Sí. Exacto. Y entonces, pues, así llega Gustavo, así llega mi hermano también
a la iglesia y nos permiten y nos echan ese abrazo de amor, ¿verdad? Y nos comienzan a decir para que vayamos y estemos con ellos y compartamos en una vigilia que ellos tenían. Y entonces, vamos, no vamos. Al último terminamos yendo a la vigilia. En aquella vigilia, me acuerdo que fue en el basement de la iglesia. Y se quedó con nosotros un evangelista, el evangelista Caraballo, que hace poco estuve por allá y tuve que visitar, ¿sabes? Tuve que visitar la iglesia y gracias a Dios lo vi, le eché los brazos, le di las gracias, porque aquel evangelista sacó tiempo de su tiempo para estar con la juventud. Y eso hoy día me impacta, ¿verdad? Porque son pocas las personas, fíjate, que lamentablemente sacan tiempo para compartir con la juventud. Y eso, Gustavo, eso es muy importante y mucho más en estos tiempos que estamos viviendo. Mucho más en estos tiempos. Si tenemos una juventud preciosa en la iglesia, tenemos que cuidarlos, tenemos que velar por ellos, tenemos que acurrucarlos, tú sabes, y darle amor para que ellos y se mantengan, y darle testimonio y ejemplo para que ellos se mantengan en este camino. Porque lamentablemente hay muchos jóvenes que se están desviando, o sea, las redes sociales lo están volviendo locos, e inclusive hay muchos jóvenes que se han apartado de los caminos del Señor, y es doloroso. Así es, lamentablemente, Gilberto, hoy día, ¿verdad?, persiguiéndole al Señor y pastoreando una iglesia y todo eso, el ministerio de la juventud es algo que hay que ponerle mucha atención. Muy ¿sabes? importante. Y a mí, como te digo, a mí me impactó porque aquel caballero no era un Juan de los Parlotes, aquel caballero es un evangelista. Y ese evangelista sacaba tiempo para compartir y ministrarle a la juventud de la iglesia local. Algo que lamentablemente, ¿verdad?, en el tiempo que llevo, pues no lo he vuelto a ver. No lo he vuelto a ver, lamentablemente. Los evangelistas pues casi siempre quieren estar en los altares, ¿verdad? Los evangelistas casi siempre quieren una tarima grande y bonita, Claro, sí. ¿verdad? Y no hay nada malo en cuanto a eso, pero a veces también en nuestras iglesias locales los necesitamos. Y algo que... Trabajo interno. Y algo exacto, y simplemente quiero decirle, ¿verdad?, a cada evangelista que nos ve, a cada persona que entienda que la juventud y la niñez admira a la persona que está en el altar. O sea que la persona que nos predicó el domingo un mensaje bien bonito, también nos gustaría verlo un martes, ministrarnos acá a solas a nosotros. ¿Me entiendes? Porque lamentablemente vienen a ser nuestros héroes. Esos pastores, esos predicadores, esos hombres y líderes que están todo el tiempo al frente, esos son los que la juventud y la niñez están mirando. Y aunque yo quisiera ser como él cuando sea grande. Ahí está, exacto. Ellos dicen, yo quiero ser eso, yo quiero que si Dios me usara así, ¿ves? Y ahí comienza ese anhelo por ese altar, ese anhelo por los ministerios. Y eso fue lo que causó ese caballero en Gustavo. Pero esa noche que estábamos ahí en el basement, por primera vez experimento yo el poder de Dios. Hicieron una cadena de oración y en esa cadena de oración el evangelista comenzó a ministrar uno por uno. Y de repente rompieron la cadena, sacaron a Gustavo y lo pusieron en el centro. Y comenzaron a orar por Gustavo. Y allí de repente yo no sabía que yo estaba experimentando, pero yo estaba sintiendo el poder de Dios tocar mi vida. Y ahí puedo yo decir que comencé entonces a conocer y a entender que había algo más, que había un Dios verdadero, porque lo que yo había sentido era real. Y entonces comienza la iglesia y la juventud a llamarme la atención. Entonces ahora quiero comenzar a janguear con ellos, porque ellos eran fun, ellos eran chéveres. Y te apartas de la calle, de la marihuana, del cigarrillo. Entonces ahí empiezo obviamente la transición. Y entonces mientras estoy también en la calle, pero visitando la iglesia. Y mi hermano también. Hasta que un día entonces, ya un poco más de lleno yo en la iglesia que en el mundo, llevaron una campaña de Gigi Ávila allá a Ohio. Y entonces en una de las noches
decidí entonces pues irme de lleno a los caminos del Señor. Y entonces allí pues le entrego mi vida al Señor y comienzo entonces, ya entonces mi juventud en la iglesia. Allí ya pues los jóvenes me conocían y allí ya comencé, ¿no?, a visitar más de lleno y comienzo entonces a ir más a la iglesia y comienzo entonces a trabajar con la juventud y a compartir y a servirle al Señor. Y gracias a Dios, ¿verdad?, a aquellos que a lo mejor se acuerdan del reverendo Israel Laureano, fue mi pastor en ese principio. Lamentablemente el hijo del pastor pues no nos acompañó. Él se quedó en las afueras, ¿verdad? Pero yo y mi hermano pues cambiamos nuestra vida. Yo y mi hermano comenzamos a servirle al Señor y comenzábamos pues a él, lamentablemente lo veíamos porque él era el hijo del pastor, y cada vez que íbamos a casa del pastor, que no vivía muy lejos, pues nos encontrábamos con ese gran amigo que lamentablemente pues no quería saber de la iglesia, no quería venir a la iglesia. Pero gracias a Dios pues yo y mi hermano tomamos un camino diferente y comenzamos pues a servirle al Señor. Me acuerdo que comienzo entonces a desarrollarme con la juventud y a la edad de 15 años, comienzo el Instituto Bíblico allá en Ebenezer. Fui el más joven, el pastor confió en mí, me dio el endorso y me permitió comenzar el Instituto Bíblico. Yendo a high school, más entonces el Instituto Bíblico, y así pues gracias a Dios pude terminar ambas cosas a la misma vez. El mismo verano que me gradué de la escuela, me gradué también del instituto. Sí, fue algo muy bonito, fue algo poderoso para mí el poder, tú sabes, terminar el instituto para la gloria del Señor. Según yo iba estudiando y el Señor me iba desarrollando, comencé pues a empezar a predicar la palabra del Señor. El pastor me confió también el programa radial. Yo comencé entonces a ir más a la radio y él me permitía predicar allí. En muchas ocasiones a él no se le hizo posible llegar y simplemente me enviaba a mí, y entonces yo tomaba pues el control del programa radial de la iglesia y verdaderamente fueron unos años muy bonitos. Me gocé en esos años mientras estoy estudiando, desarrollándome. Conozco entonces a quien es hoy mi esposa, que es una joven de la iglesia, pero ya entonces yo la conocía, pero empieza, ¿no?, como que uno, ok, me gusta, y comenzamos entonces pues a platicar y a hablar y a todo esto pues desarrollamos el noviazgo, y tan pronto me gradué de la escuela, quiero decir que estuve como un año ya graduado de la escuela, y entonces me caso. Entonces ya ahí, en ese momento, pues, como dije, mi esposa ahora se casa con un joven que predicaba, con un joven que le servía al Señor de lleno, con un joven que, bueno, estaba dando frutos, ¿no? Un joven de Dios. Y nos casamos. Estuve un año en el estado de la Florida, casado, acabado de casar. Claro está, cogimos un apartamento y firmamos por un año, pero tan pronto me casé, lamentablemente comienza el mundo nuevamente a llamarme. Y el Gustavo, que entonces ahora se sentía como que había perdido la juventud en la iglesia, se aparta del Señor. Wow. Termino en la iglesia, en el mundo, y entonces peor. Ahora mi esposa, que se había casado con un joven que predicaba, con un joven que le servía al Señor, se encuentra que se ha casado con un joven que comienza a beber, comienza nuevamente. ¿Cómo así? O sea, estás sirviendo al Señor, estás envuelto, estudiaste, predica. Bueno, te dices, ¿cómo así?
Pero oye, es que realmente a mí me pasó lo mismo. Sí. O sea, yo mismo me voy a contestar la pregunta que te hice. Te puedo entender porque a mí me pasó exactamente igual. Es así, son cosas que a veces uno no puede explicar. Uno no sabe ni cómo pasan. Exacto, exacto. Pasaron ciertas cosas en la iglesia que como que me enfriaron un poco y simplemente, pues, ¿qué puedo decir? Que vuelvo y repito, ¿no? Un Gustavo que se siente que no disfrutó su juventud. Simple. Todavía estoy joven. Necesita todavía estoy probar, a tiempo. gozar de eso que pensaba que era lo que te faltaba. Y entonces Gustavo pues vuelve nuevamente al mundo, vuelvo a las viejas amistades y entonces ahí comienzo nuevamente pues a fumar, comienzo a fumar marihuana. Esta vez pues comienzo con la cocaína y entonces el pariseo hasta el punto que hubieron noches en donde llegaba cuando el sol estaba saliendo. O sea, toda una noche de beber y usar cocaína. Y o sea que el perico, la cocaína, el perico, te pone high, te mantiene despierto, tú no tienes sueño, no quieres dormir. Exacto. Lo que quieres es seguir en el vacilón. Así mismo fue, y entonces a todo esto, pues mi esposa queda encinta. Y está viviendo esta pesadilla, una pesadilla porque ella pensaba que todo iba a estar bien y que no, olvídate. Y de repente se ve sola, o sea, con un loco con quien ella no se había casado y lamentablemente ahora también encinta. Entonces mi esposa tenía acá en el estado de la Florida a su mamá y me dijo, ¿por qué no vamos allá? Y chequeamos para ver si nos mudamos. Y entonces caímos en el estado de la Florida. Para ir, ¿verdad? Cortando, caímos en el estado de la Florida. Y entonces en el estado de la Florida comienzo a visitar una iglesia allá en Cape Coral. Pero fue temporero, era lo que iba conociendo y volvía a conectarme con la gente que iba a necesitar, con lo que quería yo hacer. Que iban a suplir lo que tú querías. Exacto. Y así mismo fue. Mi esposa pues continuó yendo a la iglesia. Mi esposa en todo esto hubo un tiempo en donde nos separamos. Gracias a Dios yo caí en tiempo, como decimos, y volví, le pedí perdón y le pedí que me perdonara, que me tomara para atrás. Y estuve, quiero decir, un corto tiempo, como si acaso un mes y medio, viviendo entonces en la calle ya un poco más al garete. Y tengo entendido que estaba envuelto con las motoras también, ¿verdad? Pues entonces, en todo eso, vuelvo al hogar, pero entonces sigo como un loco y entonces me comienzan a llamar la atención los carros. Comienzo entonces con los carros japoneses. Comienzo entonces en el jangueo de la fiebre con los carros, a hacerlos rápidos, a correr, y entonces también los fines de semana, olvídate, amanecerme, ya tú sabes, los clubes, esto, lo otro, los carros. Luego de los carros, entonces me comienzan a interesar las motoras y ahí entonces caigo en las motoras de calle, los street bikes, o sea. Y entonces en el jangueo de las motoras comienzo a conocer a todos estos amigos y comenzamos entonces cada vez a hacer más y a janguear y entonces ahí entra lo que se llama el club de motoras. Mientras yo estoy jangueando con ellos decido, somos muchos, somos todos amigos, ¿por qué no hacemos un club de motoras en donde nos ponemos nuestros jackets, ¿verdad? Con nuestros colores y comenzamos pues a correr motoras, pero como un grupo organizado. Y entonces, pues sí, cómo no, vamos a hacerlo. Y comienzo yo entonces a hacer los stickers y hacer todas las cosas. Y de repente se me dice que eso no se puede hacer. Digo, pero ¿cómo que no se puede hacer? ¿Quién te dijo eso? Me dice otro club de motoras que no se puede hacer.
Y yo, pero ¿cómo que no se puede hacer? No, eso es algo que es privado y para tú poder hacer lo que tú quieres hacer, tú tienes que ir y pedir permiso. Y yo, pero ¿pedir permiso a quién? Yo lo desconocía. Nosotros simplemente queríamos hacer un grupo de amigos que tenía un club. Pero de repente me dice, no, tú tienes que pedirle permiso a los Outlaws. Los Outlaws cogen el estado de la Florida y tú tienes que pedirle permiso a ellos. Y yo dije, bueno, pues vamos entonces a pedir permiso. Gilberto, nunca me imaginaba yo desconocía de todo eso, que esto iba a ser una locura como lo que yo experimenté. Cuando me voy a sentar con ellos, aquello estilo película, para que aquellos que han visto como a veces hacen los Discovery Channel y todo eso, los historiales de esa gente o de los clubes de motora, lo que están diciéndote es 100% realidad. Me acuerdo que cuando yo me fui a reunir con esa gente y llegué al club de la motora, lo cual tenía un portón y ellos me dejaron pasar porque me estaban esperando, yo con mis amigos. Ellos le dijeron a mis amigos, ustedes se quedan aquí, tú vacíate los bolsillos, deja teléfono, deja todo acá afuera y me meten para allá adentro y yo no sé ni lo que me va a pasar, ni lo que está pasando. Y cuando yo entro allá, me siento, hablo con ellos y me dicen que no. Al decirme que no, pues automáticamente no puedo. Pero conozco otra persona después que me dice, mira, yo voy a comenzar uno, pero esta persona, ¿ves? Pertenecía a los Latin King. Y los Latin King y ellos estaban más conectados. Entonces, ahí me dice, ¿por qué tú no te coges el chapter de Cape Coral y yo me cojo el chapter de Lehigh? Y montamos un club. Y yo le dije a mis amigos, digo, pues vamos a todas, y ahí lo hicimos. Y con los Latin King, entonces, ahora estoy envuelto con los Latin King, los cuales nos están vaqueando, ¿verdad? Pero, vuelvo y repito, Gilberto, estoy envuelto con los Latin King y tampoco sabía que entonces a los Outlaws darnos lo que ellos llaman la bendición, pues ahora de repente, cada vez que ellos llaman, nos toca a nosotros salir a respaldar. Cada vez que los Latin King tenían un problema, nos llamaban a nosotros teníamos que ir y dar la cara y hacer el grupo más grande. Cada vez que los Outlaws llamaban, que necesitaban hacer una carrera o que necesitaban hacer algo, que necesitábamos que llegáramos a un club para que estuvieran ellos el backup, nosotros teníamos que montarnos las motoras y arrancar y llegar. Era casi obligado. Obligado. Eso era algo obligado. Y comienza a mí a gustarme ese mundo. O sea, ese poder me comenzó a llamar la atención. Entonces el club se comenzó a conocer, mas sin embargo, se comenzó a conocer por lo malo, cuando nosotros lo que queríamos hacer era lo bueno. Pero, ¿verdad? En un mundo en donde el poder y el nombre te da respeto, pues entonces era lo que gusta, y es lo que lamentablemente le gusta al humano. Y eso pasa en todas las esferas. Eso pasa en todo. Política, en todo. Exacto. Me acuerdo, te puedo decir, Gilberto, llegar a, lamentablemente, ¿verdad? Los clubes de bailes exóticos y que nos respetaran, que nos abrieran la puerta, que guardáramos los jackets en la oficina del manager, que nos velaban, que nos cuidaban, que no había quien nos tocara, lo que nosotros quisiéramos, hacíamos en esos lugares. Pudimos compartir en Daytona con ellos, ir a los lugares, las casas que ellos tienen del club de motoras en Daytona, vivir esa vida, esa locura, esos fines de semana. Fue algo verdaderamente que, como te digo, ¿no? Gustavo estaba, yo era el presidente, yo tenía un gran amigo que todavía es mi amigo, ellos son todos mis amigos. Lamentablemente no le sirven al Señor, pero todos son mis amigos, y tengo un amigo que lo quiero mucho y es lo que se llama my Sergeant at Arms. Era mi mano derecha y que daba y hacía cualquier cosa por protegerme y por estar conmigo, y bueno, tremendo. Y toda esta gente, tú sabes, todo eso llama la atención, y todo eso lamentablemente me seguía hundiendo.
en todo lo que tiene que ver con eso de las pandillas de motora y con todo ese revolú. Gilberto estaba bien perdido, estaba en las drogas, estaba nada, completamente. ¿Y qué pasa con Gustavo? ¿Cómo Gustavo logra salir de eso y vuelve otra vez y encaja con el Señor? Pues mira, déjame decirte que en todos estos años que van pasando, en todos estos años mi esposa nunca se rindió. Mi esposa le siguió sirviendo al Señor. Mi esposa creyendo que Dios le iba a devolver a aquel esposo porque ella se había casado. Yo en el mundo causando dolor, un hogar destruido, porque a pesar de que Gustavo estaba ahí, pero Gustavo estaba perdido en las drogas, Gustavo estaba perdido, o sea, yo estaba todo el tiempo arrebatado, yo estaba todo el tiempo queriendo estar en la calle, tenía mis 2 hijos, pero Gustavo no estaba para ir a jugar baloncesto con mis hijos, Gustavo no estaba cuando mis hijos comenzaron a jugar en el equipo de YMCA, Gustavo no estaba. Gustavo estaba completamente en el mundo, disfrutando, mientras mi esposa le servía al Señor, creía en Dios y se mantuvo orando, creyendo. Y un día nos fuimos para Fort Myers Beach y estando en Fort Myers Beach, todos los muchachos estábamos pasando un buen domingo, como decimos nosotros, y de repente, de camino para atrás, paramos en una luz, nos coge una luz y la luz completa la llenamos de motora y decimos, bueno, cuando cambie la luz, arrancamos, el primero que llegue a la otra luz. Y sí, ok, ¿verdad? El grupo completo. Y me acuerdo que cuando cambia la luz, salimos nosotros como unos locos. Y de repente, el amigo mío que iba frente a mí, éramos el lugar 1, el lugar 2, y de repente él se cae. La motora se le va de por debajo, una cosa, en una curva, pero no es una curva del otro mundo. Pero la motora se le fue. La motora comienza a dar cantazo, él comienza a dar vuelta. Yo trato de parar, siento que voy a perder el control, suelto los frenos, enderezo la motora y cuando miro, él está acostado frente a mi motora y yo le brinco como si fuera una rampa, le brinco por las costillas. ¡Wow! Y entonces al yo brincar, ahora vengo en el aire con la motora y Gustavo da con la cara en la brea y comienzo a dar cantazos y vueltas, la motora dando cantazos y vueltas. Y cuando por fin yo termino, que me levanto, me doy cuenta que yo no veo por un ojo, yo me preocupo, yo no siento nada en el momento, el rush, tú sabes, pero sí veo que yo no veo. Salgo corriendo para donde una motora de uno de los amigos míos que había parado, me la acerco al espejo y veo que yo pensé yo no tenía ojo, yo pensé que yo me había embaratado. Cuando miro, tengo el ojo ahí todavía, pero las gafas que yo tenía cuando di se rompieron y el cristal se me metió por el ojo, por la ceja, y toda esa sangre y todo eso era lo que me estaba causando no ver. Al yo ver que tengo el ojo, me digo, gracias a Dios tengo el ojo. Pero mientras todo esto está pasando, Gilberto, en ese mismo instante en la iglesia comienza un mover de Dios y comienza la iglesia a orar y comienza el ambiente del Señor y mi esposa comienza a pedirle al Señor que me guarde y que me cuide. Y mientras está el pastor haciendo un clamor y todo esto está pasando, pues está Gustavo pasando por todo esto. O sea, Gilberto, que como Dios tumbó a Pablo del caballo, me tumbó a mí de la motora. Ahí yo, después de eso... Con la diferencia que había un alma clamando por ti. Había un alma clamando por mí, exacto. Había un alma clamando por mí, había una iglesia clamando por mí, todos me conocían, todos sabían. Y en ese mover de Dios, de repente mi esposa recibe la llamada que Gustavo tuvo un accidente y sale corriendo para el hospital. Una llamada que imagino que estaba esperando hace mucho tiempo. De seguro, cada vez que yo salía, Gilberto, de seguro ella esperaba la llamada de que Gustavo algo le había pasado. Pero gloria a Dios que cuando me pasó, ella estaba clamando. Y Dios me guardó, me cuidó y tenía un plan para mi vida. Qué bueno es el Señor. Gloria sea su nombre. Porque mira que hubieron muchas ocasiones
en donde yo puedo ahora mirar para atrás y decir gracias Señor porque tú me cuidaste. O sea, hubieron muchos momentos Pudiste haber en esa perdido la motora, vida, porque- muchos momentos. y no en esa motora solamente, en el ambiente que tú estabas. Cuando uno está en ese ambiente, la vida de uno está en riesgo todo el tiempo. Exacto. Y lo que uno puede esperar es la cárcel, o la muerte, o un tiro, una silla de ruedas, y es la realidad. Es así. Oye, Gustavo, entonces, después que tienes ese accidente, cómo transcurre la vida de Gustavo? ¿Cómo vuelve el Señor? Pues después de ese accidente, Gustavo no fue el mismo. Después de ese accidente comencé entonces a sentir. Pero no perdiste el ojo. No perdí el ojo, Era la sangre que no era te la daba. sangre. Cuando llegué al hospital, claro, tenía el lado de la cara casi desfigurado. Pues De hecho, tiene un vidrio. ¿me entiendes? exacto. Y entonces, pero pues gracias a Dios, tú sabes, todo bien, me sacaron placa, los doctores nos explicaban cómo era que yo no me había pasado nada en el cerebro, porque de la manera en No que tenía di, casco. no tenía casco, no tenía casco. Y ellos pues no se explicaban cómo era que yo simplemente pues, claro, tenía la cara, como te digo, hinchada, Pero desfigurada. hoy nosotros sabemos. Pero ¿Por qué? nosotros sabemos que Dios me había guardado. Y como dije, Para ese día. estaba simplemente llamando mi atención. Y entonces de ahí en adelante, pues nunca, Gustavo no fue el mismo. Comencé entonces a darme cuenta que Dios me había guardado. Que Dios me había guardado. Y comienzo poco a poco entonces a visitar la iglesia. Y en un Easter Sunday Service, pues entonces ya Gustavo no aguantaba más. Y allí le doy mi vida al Señor. ¿Y no te fue difícil salir del grupo? Déjame decirte, salir del grupo Porque fue, eso eso es otra historia completa. Exacto, eso yo ir a donde esa gente y decir que yo me salía, aquello por poco me cuesta una pelea. Aquello fue una cosa, se fue de control, fuera de control. Y entonces, pues yo simplemente dije, mira, haz lo que quiera. Me quité mi vest y lo puse en la motora del presidente del otro chapter y dije, ahí yo quedo, aquí yo termino. Y entonces así mismo mis amigos comenzaron a quitárselos de ellos también. Y de repente el chapter de Kikura se desaparece. Todos se salieron, todos me siguieron. Y gracias a Dios, ninguno de ellos está envuelto en todo eso. Gloria a Dios. Eran mis amigos, gloria a Dios que, como te digo, siguen siendo mis amigos. Y para la gloria y honra del Señor, a ninguno le pasó nada, todos están bien en cuanto a ese mundo. Pero algo que me llama la atención es que cuando Dios tiene algo y tú eres un líder, tú siempre eres un líder, no importa en donde tú estés. Te van a seguir. Dios te marca desde el principio, porque en todo eso Gustavo siempre fue el líder. Yo siempre fui, ¿me entiendes? Y entonces poco a poco, después desarrollándome en la iglesia, me doy cuenta que es que el Señor desde el principio me marcó y me venía llamando para un liderazgo. Y entonces le doy gloria y honra al Señor, que le di mi vida a Dios. Comienzo entonces de lleno. Ahora, todo el tiempo que dedicaba en la calle, ahora se lo comienzo a dedicar a Dios. Y la esposa y los hijos felices, contentos. Felices. Comienza el Señor a restaurar mi matrimonio. Comienza el Señor a restaurar mi hogar. Comienza el Señor entonces a trabajar todo, a hacer todo caer en tiempo. Y Gustavo comienza a crecer. Y Gustavo comienza, como dije, entonces Dios me da la oportunidad de entonces ir al instituto, a la Universidad MISPA, en donde entonces cojo mi asociado. Ahí comienza Gustavo entonces, como te digo, de lleno. Me acuerdo un día, y así rapidito, me acuerdo un día, el pastor me dice para que yo vaya a una convención distrital de Asochec. Yo no sabía que era Asochec. Yo era el presidente de la iglesia. Y entonces termino yo yendo a la convención distrital de Asochec, en donde de repente él me da el endorso y salgo de secretario. Distrital. Ahí comienza mi vida con Asochec. De ahí en adelante, bueno, hasta el día de hoy. ¿Y qué es eso? Asochec es la Asociación de Caballeros Heraldos de Cristo, en donde compartimos usted y yo por un buen tiempo y fueron buenos Amén, años, amén. algo bien bonito.
Y gracias a Dios, Gilberto, como te digo, Dios no falla, Dios no falla. Aquellos que nos escuchan, ¿verdad? Y lo importante es que la gente sepa que después de Gustavo haber pasado todo eso, o sea, cuando Dios tiene un plan con una persona, hoy en día el Señor llamó a Gustavo al pastorado y ya lleva 1 año como pastor. Y podemos ser testigos de las cosas hermosas que Dios está haciendo en su vida. Pero oye, Gustavo, lamentablemente estamos en las postrimerías de esta programación. Una pena porque tenemos tela para cortar y hablar muchísimo. Pero a mí me gustaría que, de acuerdo a esa experiencia que tú has tenido, que tú has vivido, y nosotros debemos tener personas ahí, de esas miles y miles de personas que nos sintonizan y nos ven cada martes, que pueden estar pasando por esto que tú pasaste, o pueden haberlo vivido y la culpa o ¿verdad? Esas cosas que arrastra uno cuando no tiene el Señor le estén agobiando su vida, tengan problemas en su matrimonio, no estén atendiendo a sus hijos porque estén en este tipo de vida. Pero a mí me gustaría, Gustavo, que tú te dirigieras a ese pueblo que te está viendo y trajeras un mensaje de paz, un mensaje de salvación a todas estas personas que te están viendo, porque deben haber muchas personas ahí que estén retenidos en sus casas, otros que estén descarriados como lo estuviste tú, otros que estén en pandilla como lo estuviste tú, otros que estén en la droga como lo estuviste tú, y se miren en el espejo tuyo de que no es necesario llegar a pasar por una situación de accidente, de perder un brazo, un ojo, una mano, de quedar inválido. No es necesario llegar a eso si tenemos la oportunidad de venir a donde Cristo y decirle: Señor, aquí está mi vida, tómala, haz conmigo como tú quieras, y cambiar esa vida. Y me gustaría que tú te dirigieras a estas personas que te ven y que trajeras ese mensaje y oraras por todos ellos. Amén, amén, cómo no, ¿verdad? ¿Qué puedo decir? Mira, aquellos que a lo mejor se ven, me miran a mí y mi pasado, ¿verdad? Viene a ser como un espejo en tu vida. A lo mejor te ves, ¿verdad? Pasando por un momento, como dijo nuestro hermano Gilberto, ¿verdad? Que yo estuve de pandilla. A lo mejor tú eres esa persona que le ha servido al Señor y llevas orando por tu esposo, que llevas orando por tu esposa. A lo mejor tú eres ese joven que no entiendes, ¿verdad? Por qué papá y mami van siempre a la iglesia y a lo mejor eso te cansa. Fíjate, te quiero decir algo. Quiero decirte que si hay algo de lo cual yo no me arrepiento, es de haber venido a los caminos del Señor. Amén. Es de haber conocido a Dios. El ser humano camina por este mundo y si no nos damos cuenta, estamos incompletos hasta que por fin le permitimos a Dios que venga a morar en nuestro corazón. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó y dice la palabra que sopló vida sobre nosotros. O sea, nosotros fuimos creados para que Dios morara en nosotros, que el Espíritu Santo nos guiara, nos cuidara y estuviera en control de nuestras vidas. Lamentablemente, nosotros cuando nos apartamos del Señor, caminamos una vida con un vacío, Gilberto. Terrible. Que lo que hacemos es que comenzamos a fumar, comenzamos a beber, comenzamos a irnos a los vicios de las mujeres, las drogas, los carros, las motoras, buscando qué es lo que me va a llenar, qué es lo que me va a completar. Quiero decirte que lo único que me completó fue Cristo. Amén. Lo que faltaba en mi corazón fue Cristo. Amén. Aquel joven que lo tuvo y lo sentó en una mesa pensando que había algo más. Me cansé de buscar en la calle, me cansé de probar todo lo que está allá afuera y darme cuenta que lo que yo había dejado era lo mejor que yo había cogido en mi vida. Volví a los caminos de Dios. Déjame decirte, si tú estás orando por alguien, si tú llevas ahí años, déjame decirte, no son en vano. Dios escucha tu oración, como la que escuchó la de mi esposa. Ella se mantuvo fiel, creyó. Sigue creyendo, no te rindas, que Dios a su tiempo va a traer a esa persona. Aquellos que nos escuchan, como dijo Gilberto, que llevas tiempo apartado y Dios te lleva llamando, no esperes
a que pases por una experiencia semejante a la mía y tener que venir a la iglesia, a los caminos del Señor, en un sillón de ruedas, sin un brazo, sin una mano. Si Dios te está llamando, este es tu tiempo. Amén. Esta es tu oportunidad. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Hace poco estuve estando en la iglesia, Gilberto, un caballero me dijo, le quiero dar mi vida al Señor. Y sentí de repente mi humanidad, dijo, el domingo lo hago pasar al frente y que acepte a Cristo. Y el Espíritu Santo me dijo, si le pasa algo antes del domingo. Eso hay que hacer inmediato. Inmediato le dije, varón, pasa aquí al frente que te voy a presentar a Cristo. Este es tu momento, este es el tuyo. Dios nos ha puesto aquí en el día de hoy. Y a lo mejor este no es el primer programa que escuchas. A lo mejor no sea el último. Pero es otra oportunidad que Dios te da. Amén. Dios vuelve y te habla y vuelve y te dice, hijo mío, permíteme venir a morar en ti. En esta noche, si tú eres esa persona, nos puedes llamar, nos puedes escribir, puedes hacer, gloria sea al Señor, de muchas maneras. De otra forma, vamos a estar orando, haciendo una oración. Si tú eres la persona, como dije, que te sientes que ya te vas a rendir, que Dios no te escucha, mentiras del diablo. El Señor te escucha, pero la voluntad de Dios es perfecta y Amén. En su tiempo Él ha de contestar. Amén. Amén. Padre, madre, no te rindas por tus hijos. Juventud que me escucha, sigue admirando a esa persona que admira en los altares. Dios también algún día te llevará a esos lugares. La palabra dice que mucha es la mies y pocos son los obreros. Así que la juventud, afíncate a Dios, créele al Señor y mañana este serás tú o este calvito que está aquí también a tu lado. Amén. Somos simplemente vasos en las manos del Señor. Dios puede hacer lo mismo con cada uno de ustedes. Como nos restauró a nosotros, nos trajo hasta aquí, así mismo hará con ustedes. Amén. Amén. Oramos. Padre amado, Dios de los cielos, gracias te doy, Señor, por esta oportunidad y por esta plataforma que tú abres, Padre amado, para que cada una de estas personas que nos han visto, que nos han escuchado, puedan simplemente escuchar las grandezas que tú haces, que tú has hecho con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que tú te glorifiques en las vidas de todos aquellos, Señor, que nos están viendo. Padre, si hay alguien que está mirando en este momento y dice, yo quiero aceptar a Cristo, dije estas palabras: Cristo, yo quiero servirte, quiero que tú seas mi Señor, quiero que tú, Espíritu Santo, vengas a morar en mi corazón. Y en el nombre de Jesús yo declaro que de hoy en adelante el Espíritu Santo te guarda, te arropa, te cuida y te guía a la iglesia perfecta que Dios tiene para tu vida. Dios ha de plantarte en un terreno fértil en donde tú has de echar fruto. Padre, en el nombre de Jesús, bendice este programa, bendice a mi amigo Gilberto. Señor, sigue llevándole de gloria en gloria. Que este programa, Padre amado, se siga escuchando y se siga proclamando, Dios, a través del mundo entero. Sigue impactando, Padre amado, y permítele, Señor, no para gloria de hombre, sino, Señor, para que Él sepa que el trabajo que Él hace y su sacrificio no es en vano. Que este programa llega, que impacta, que almas se salvan, que almas son sanas, Padre, por el poder de tu nombre. Gracias te doy, Señor. En el nombre de Jesús todo te lo pido. Amén, amén y amén. Amén. Gustavo, gracias por estar conmigo hoy aquí en el programa. Verdaderamente ha sido un placer. Te conozco, pero había muchas cosas que no conocía. Y verdad que estoy impactado y le doy gracias a Dios por tu vida, amén, por lo que Dios ha hecho en tu vida. Mis amigos, mis hermanos, les damos las gracias por habernos sintonizado. Los esperamos el próximo martes a las 8 de la noche. Esto ha sido una transmisión de Kelaya Media Group y que la paz de nuestro Dios sea contigo. Dios te bendiga. Dios te bendiga.